Entonces, para poner el resumen, aquí está Simón Bolívar, no, El José de San fundador. Martín, José de San Martín, El perdón, fundador. José de San Martín, perdóname. José de San Martín, aquí está Sucre, aquí está Belgrano, vamos a poner un Belgrano nombre y ya yo argentino. soy el asesor de todos. ¿Qué tal? Mi nombre es José Enrique y en este canal nos vamos a dedicar a hacer una ardua difusión de la doctrina social y política de la Iglesia y la vamos a presentar a su vez como la principal solución a los problemas que enfrenta el alma humana en su diaria militancia dentro del orden temporal. Como primer video he pensado hacer una reflexión sobre la controversia que sucedió hace un par de meses entre los promotores de la nueva derecha liberal, Agustín Laje, Nicolás Márquez, el profesor Pablo Muñoz Iturrieta y el profesor Miklos Lukács, contra el licenciado Juan Carlos Monedero, católico argentino. Las principales razones que motivan el arranque del canal y que yo esté haciendo este video, pienso que primero nobleza y gratitud, ya que a través del trabajo del licenciado Juan Carlos Monedero, yo podría decirse que caí del caballo liberal en el que estaba montado, ya que pensaba yo que con la ideología liberal defendía la iglesia, cuando en realidad resultaba todo lo contrario, resultaba ser que el liberalismo habría sido uno de los principales enemigos de la iglesia y de la enseñanza cristiana. Pues bien, a través de uno de sus artículos fue que yo entré en reflexión. Así que frente a esta controversia que se da, es que yo me veo en la obligación moral de hacer este video y de pronunciarme al respecto. Y la segunda sería la bajeza en la que ha incurrido el actuar de Agustín Laje y que ha manchado la actitud de quienes le rodeaban en ese momento y que se pronunciaron posteriormente en las redes sociales. Bueno, antes de empezar con el análisis, vamos a entrar un poco en contexto. Aproximadamente el 8 de septiembre, el licenciado Juan Carlos Monedero es entrevistado por NTV España. Esperen que me lío con el OBS. Aproximadamente el 8 de septiembre, el licenciado Juan Carlos es entrevistado por NTV España acerca de la nueva derecha y su aparente éxito que está teniendo dentro del mundo hispanohablante y también el anglosajón. Y como pueden ver, la entrevista es extensa en contenido, pero lo más importante es que el nivel académico que maneja el licenciado Juan Carlos Monedero consta cuando llegas a la parte final y te encontrás con toda la bibliografía con la que ha sustentado todos los dichos dentro de la misma. Pues bien, vamos a analizar ahora un fragmento que subió el licenciado Juan Carlos Monedero de la entrevista que vimos en la introducción del video, y me parece necesario también aclarar que esta entrevista no se centra en la persona de Agustín Laje, se centra en la derecha, la nueva derecha en general y en todos sus promotores. Por supuesto que está incluido Agustín Laje, pero repito, que quede claro que la entrevista no es acerca de la persona Agustín Laje, sino de la nueva derecha. Bien, ahora vamos al fragmento y el licenciado Juan Carlos Monedero lo sube en Twitter respondiendo a la referencia clara, me parece, que hacen a su persona. Después vamos a justificar cómo inferimos que en ese momento Agustín Laje se refería al licenciado Juan Carlos. Pero escuchemos lo que dice Agustín Laje. Claro. Era posible realmente. Hace poco, no vale ni siquiera mencionar quién es, hace poco alguien salió a decir que si nosotros estábamos llenando auditorios, eso era porque seguramente teníamos un financiamiento de capitales oscuros. Si supieran que- claro. Esta es la actitud que yo les advertía. Una actitud de ninguneo que me parece baja, que me parece un error abismal por una parte, pero que por otra me parece un acto de coherencia. Y si te está confundiendo lo que te estoy diciendo, deja que me explique un par de minutos.
Eh, cuando alguien esté errado, no significa que esté siendo incoherente. Un caso relativamente reciente me parece el de Rincón Apologético. Santiago Alarcón supo remarcar, supo distinguir esto mismo que estoy diciendo, por ejemplo, el pastor Will Graham. En el debate de la sola escritura que se dio entre Will Graham y José Plasencia, Santiago Alarcón distinguió a la perfección lo que es la coherencia de estar en el error, como el pastor Will Graham, a pesar de estar errado, a pesar de estar en el error, mantenía esa línea de coherencia y llegaba a los absurdos más descabellados y Santiago estaba estallado. O sea, no podía creer lo que estaba escuchando y al final del debate, en su video reacción, Santiago Alarcón dijo que a raíz y a causa de ese debate, él había firmado su fe. Y él dice que él ya estaba consciente de los ridículos a los que conduce la sola escritura. Uno siendo coherente llega a esos absurdos. En este paréntesis que hago, aprovecho para demostrar también mi alegría de la conversión de Santiago Alarcón, por quien oro, y que me gustaría también que este video le llegue, ya que él está organizando, tengo entendido, cursos con Agustín Laje. Así que él entenderá que tengo el deber de llamarle a la reflexión. Por supuesto que también entiendo yo que hay que respetar el proceso de conversión, ya que ese proceso lo decide Dios y no lo decido yo, ni nadie, ni ningún católico, ni ningún protestante. De modo que yo simplemente hago el llamado a la reflexión de cesar de promover el trabajo de Agustín Laje, no porque él tenga una voluntad maliciosa, sino porque es una ideología que está condenada por la iglesia. Simplemente eso. Volviendo al tema, el licenciado Juan Carlos no es alguien a quien vos podás ningunear así de manera gratuita, ni siquiera siendo lo que Agustín Laje es al día de hoy. ¿Por qué? Primero por lo que ya hemos visto, el nivel académico que tiene el licenciado Juan Carlos Monedero. O sea, es una persona que para afirmar y emitir su juicio se documenta y apunta la bibliografía necesaria. Y segundo, y que agrava más la situación en la que se puso a sí mismo el señor Laje, es que vos no puedes estar ninguneando a una persona que está siendo invitada a los mismos prestigiosos espacios que te están invitando a vos. O sea, es tirarse un balazo en el pie. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Pues enseguida vamos a ir revisando. Este es el canal del licenciado Juan Carlos Monedero, a quien los invito efusivamente a seguir. Tenemos esta conferencia, no recuerdo, creo que es en 2016 aproximadamente. Pero bueno, esta conferencia está siendo dictada por el licenciado Juan Carlos Monedero en un espacio en el que previamente y en orden cronológico han sido invitados el mismísimo Agustín Laje, luego fue invitado el padre Javier Olivera Rabasi, luego fue invitada la doctora Chinda Brandolino y posteriormente siguió el licenciado Juan Carlos. Entonces es ridícula la pretensión de ningunear al licenciado Juan Carlos Monedero. Como digo, es tirarse un balazo en el pie. Canal Toda la Verdad Primero, un canal de televisión y que está en YouTube, de Argentina también, pero que invita a numerosos ponentes internacionales y del mismo prestigio de Agustín Laje, y yo diría que mayor, puesto que ha estado invitado el profesor Miguel Ayuso. Bueno, Toda la Verdad Primero no comparte el criterio de Agustín Laje de que el licenciado Juan Carlos es alguien a quien no vale la pena mencionar, como dice Laje. Cristian Rodrigo Iturralde, historiador, y que maneja en su canal un espacio de divulgación histórica. También ha colaborado con él Jonathan Ram, tiene un canal de filosofía y es alguien a quien Agustín Laje ha prologado su último libro.
no parece a criterio de Jonathan Ramos que el licenciado Juan Carlos sea alguien a quien no valga la pena mencionar. Tampoco piensa Jonathan Ramos que el licenciado Juan Carlos sea alguien a quien no vale la pena mencionar, dado que ha debatido en ocasiones sobre temas de fe y de filosofía. Entonces, no comparte el criterio y esa actitud baja de ningunear al licenciado Juan Carlos Monedero. Un video tras otro en el canal del licenciado Juan Carlos, donde está debatiendo sobre la sola escritura, tema de fe, con Carlos Velo, un protestante. También está debatiendo con el anteriormente aludido el pastor Will Graham, que también se ha prestado gustosamente a debatir con el licenciado Juan Carlos. Entrevista al doctor Antonio Caponeto, un católico argentino de gran prestigio. Aquí nos vamos a detener un poco. El profesor Miklos Lukács y el doctor Pablo Muñoz Iturrieta también han compartido espacios con el licenciado Juan Carlos Monedero. Ambos estaban presentes en el infeliz momento que protagonizó Agustín Laje. Y cabe mencionar también que Pablo Muñoz Iturrieta dio su primer conferencia en Argentina también en el mismo espacio donde lo dio el licenciado Juan Carlos. Está presentando aquí su nuevo libro en el canal de Rincón Apologético y tiene numerosas conferencias en el canal de Rincón Apologético y también varios directos que han compartido. Esta es la primera conferencia de Pablo Muñoz Iturrieta junto al licenciado Juan Carlos Monedero. Fue una ponencia en la que compartieron la palabra. Como se dice, la cereza de la torta. En el fragmento que veíamos antes, Laje dice, es alguien a quien no vale la pena mencionar. Sin embargo, Nicolás Márquez lo menciona en el libro negro de la Nueva Izquierda de coautoría con Agustín Laje. ¿Se dan cuenta el ridículo al que tiene que llegar Agustín Laje para mantener esa línea de coherencia? Y yo hice mi aporte con este meme remarcando y aquí están todos los espacios que han compartido. ¿Dónde he mencionado? ¿En qué parte del libro negro de la Nueva Izquierda? Aquí está la cita, página 95, si mal no recuerdo, 195. Aquí está una cita explícita de Nicolás Márquez que cita el trabajo de Lenguaje, Ideología y Poder del licenciado Juan Carlos Monedero. Pueden consultarlo en la página, repito, 195. Al condenar toda discriminación, deberíamos, por lo mismo, o sea, siguiendo esa misma lógica, reprochar la membrana plástica de las tareas que realiza para el bien de nuestro organismo. Dado que esta membrana selecciona, discrimina las moléculas que deben entrar a la célula respecto de otras, las que deben salir. Asimismo, deberíamos castigarnos a nosotros mismos para distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo natural de lo contranatural. Cita traída a colación por Nicolás Márquez del licenciado Juan Carlos Monedero en su trabajo Lenguaje, Ideología y Poder. Y aquí lo cita textualmente Nicolás Márquez. Entonces el momento y la cara de vergüenza, o sea, está expresada de una manera amplísima y perfecta, ¿no? Por Nicolás Márquez. De modo que queda ahí el meme y queda la cita. Vamos a continuar con el video y como podrán notar ya amaneció. Anoche nos quedamos grabando hasta las 5. Estaba realmente confundido. Me resulta complejo el manejo del OBS, de las escenas y la postproducción en los programas de Adobe. Y bueno, todo eso provocó que me quedara hasta tan tarde que se volvió temprano. Pero bueno, para ir finalizando la primera parte del análisis, me parece una buena forma de terminar de cortar el pastel, por así decirlo, el analizar este meme. Anteriormente veíamos la actitud de los liberales con el licenciado Juan Carlos Monedero o con cualquier católico que lo cuestione. Es alguien a quien no vale la pena mencionar, dice Laje. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los liberales con gente que realmente no vale la pena mencionar? Aquí vemos un montón de impresentables personalidades de las que está repleto el canal de Agustín Laje. De modo que
me parece dudoso el criterio que maneja Laje para nombrar o dejar de nombrar a las personas. Tenemos, por supuesto, el debate con Gloria Álvarez, que me parece que ha protagonizado una muestra impecable de lo que es la vergüenza ajena en el debate con Agustín Laje. Y Gloria Álvarez es alguien a quien Laje no repara ni lo más mínimo en nombrarla, la nombra cada rato y se mofa de ella. Y no es para menos. De hecho, existe un canal, una página de Facebook dedicada exclusivamente a crear memes de Gloria. Eso se entiende. Pero lo que se espera de Agustín Laje es que tenga la misma vara con estas personalidades que son a todas luces impresentables. Mi opinión sobre Mon Laferte, dice aquí. Aquí está Agustín Laje polemizando sobre Mon Laferte, una cantante mexicana que bien canta y tiene talento como cantante, pero Agustín Laje está haciendo un análisis político, o sea, está exigiéndole, como se dice, pera al manzano. Bien, aquí tampoco Agustín Laje repara en nombrar o dejar de nombrar a Mon Laferte. Laje se la canta a Bad Bunny y pone su diseñador. Aquí tenemos un debate con una persona totalmente random, como se dice, y me disculpo por el anglicismo, me sale naturalmente, es algo que vamos a ir moldeando en el trayecto del canal, ya que pretendo que sea un canal hispanista. Bueno, salvada la disculpa, Agustín Laje no tiene reparo en invitar a esta persona, no recuerdo su nombre, me parece que es licenciada en psicología o no recuerdo, y también es bastante incómoda la manera en que pretende debatir con Laje. Digo, ibas a refutar mis argumentos o algo así. ¿Cuál es tu Tan necesidad, agresiva. digamos, en querer denigrarme a mí como mujer, No. querer oprimirme a mí como mujer, más de, digamos, más de ya lo que haces? Ujú. Yo la verdad que, o sea, sigo tu página porque me causa mucha gracia tus argumentos, o sea, la insensibilidad, la deshumanización que tenés. De todos modos, voy acá un par de años, ya no vas a existir, no vas a ser nadie. A mi gusto, yo te puedo debatir lo que sea, o sea, digamos, estudio hace millones de años, de que era chica, que leo, pude estudiar y pude recibirme, pude hacer una tesis sobre Selena Gómez, me da esta cosa así. Selena Gómez. Pero bueno, aquí no tiene la misma vara de medir que pretende usar con Juan Carlos Monedero. No soy tu compañera, soy tu compañero. Reacción de Agustín Laje y otras personalidades, una de las cuales vamos a hablar enseguida. Aquí Agustín Laje se está ensañando contra una TikToker. Una persona que tiene un canal de TikTok para explicar los 112 o 160 géneros y cómo vos te podés agarrar de cada uno y hacerte tu propia ensalada identitaria. Es realmente lamentable el contenido que genera esta chica. Pero bueno, Agustín Laje aquí se ensaña contra una TikToker, una pobre muchacha, hay que decirlo. En esta reunión que ha tenido con estas personas, se encuentra alguien de quien me parece necesario hablar. Es un ex activista LGBT, quien sostuvo en otra ocasión una entrevista con Agustín Laje, un encuentro, y en ese encuentro Agustín Laje pronunció o se expresó sus ideas de una manera muy sincera, en la que dijo que la blasfemia es algo que el Estado no debería regular y que él, si bien no está de acuerdo en que alguien diga que Jesús es gay, a él le da más miedo que el Estado regule eso y que se meta en la vida de la gente. Eso es una doctrina liberal. Aquí, en este caso, Agustín Laje está defendiendo la libertad de expresión, una libertad liberal, aunque él se haga el tonto cuando le cuestionan de si es liberal o no. Quiero hacer esta mención honorífica. ¿Quién olvida al psiquiatra mentiroso o el psiquiatra loco? Aquí Agustín Laje tiene en su canal de YouTube un debate contra esta persona impresentable. Algo de lo que yo no me enorgullecería de haber ganado, pues, simplemente porque el modo en que se maneja esta persona es despreciable y también me parece una gran muestra impecable de vergüenza ajena. Yo creo que nadie se compraría la moto que no quiere vender este psicólogo, pero bueno, Agustín Laje lo menciona en su canal y se ha mofado de esta persona y no ha tenido el mismo reparo
en nombrar o dejar de nombrar a esta persona. De modo que el criterio que utiliza Agustín Laje es confuso y requeriría un análisis y una explicación del propio autor, ¿no? Que nos explique cuál es el criterio que él usa. En fin, a esta altura del video usted se estará preguntando por qué yo me he tomado el trabajo de agarrar y grabar un video de más de 15 o 20 minutos tratando de desacreditar la actitud de Agustín Laje. Más que una suerte de acto de desagravio hacia la persona del licenciado Juan Carlos, me parece que es necesario ser tan enfático con esta actitud de Laje, precisamente porque de ahí se puede explicar la poca seriedad y el poco rigor que va a tener Agustín Laje al opinar sobre este tema. Agustín Laje está haciendo el tonto, me parece, cuando se le cuestiona de esta manera, cuando se le cuestiona en base a argumentos católicos. ¿Por qué? Porque Agustín Laje es cobarde y no puede responder. No, simplemente porque no tiene nada que decir al respecto, ya que todas las críticas que le ha hecho el licenciado Juan Carlos Monedero son certeras y no dejan lugar a duda, de modo que Agustín Laje lo que hace es callar y evitar a toda costa la confrontación directa con el licenciado Juan Carlos Monedero. Por eso es que digo que Agustín Laje está, si bien está en el error, está al mismo tiempo siendo coherente, porque Agustín Laje no es alguien que se venda como alguien católico, como alguien moralista o como alguien que esté formado en ese tema. Por eso digo que cuando a Agustín Laje se le presenta a una persona como Juan Carlos Monedero o cualquier católico con argumentos u objeciones fundados en la doctrina, la fe, la moral o las buenas costumbres, simplemente Agustín Laje no tiene nada que decir y por eso calla. Ahora, la forma en que ha callado ninguneando al licenciado Juan Carlos es lo que me parece burdo y lo que me parece muy bajo. Y es por eso que es una actitud a mi juicio reprochable y el motivo de hacer este video. También me parece una buena oportunidad para lanzar el llamado a los católicos que están siguiendo el trabajo de Agustín Laje y que piensan que pueden tenerlo como referente y a la vez estar en coherencia con la fe católica. Habiéndolo citado y viendo cómo sus ideas y cuestiones como la libertad de expresión que él considera esenciales en la batalla cultural, como él está planteando en su libro y en la nueva derecha liberal, me parece que no dejan lugar a duda la incoherencia y la incompatibilidad de la batalla cultural que plantea Agustín Laje con la fe católica y el liberalismo en el que gira en torno toda la batalla cultural y la nueva derecha liberal. Habiendo finalizado de manera contundente, me parece, la primera parte del análisis, vamos a ir enfocándonos en algo que pueda adquirir mayor relevancia para el espectador y es precisamente el contraste entre lo que dice Agustín Laje y lo que dijo el licenciado Juan Carlos Monedero en la entrevista del Correo de España. Vamos a meter, como se dice, toda frase en su contexto para que no sirva de pretexto. Así que vamos a ir a revisar lo que sucedió y la controversia que se manifestó posteriormente en Twitter. Mirá, Era posible, realmente. que si nosotros estábamos llenando auditorios, eso era porque seguramente teníamos un financiamiento de capitales oscuros. Si supieran que- claro. Bien, responde pues en Twitter el licenciado Juan Carlos Monedero con la clara referencia que se percata de su persona. Dice que nadie lo acusó de recibir financiación de capitales oscuros. Se lo acusa de difundir ideologías anticristianas que hemos remarcado anteriormente desde Espacio Cristiano. Excusatio non petita, accusatio manifesta, dice el licenciado Juan Carlos Monedero. Vamos a ir a cotejar lo que está respondiendo el licenciado con lo que escribió con lo que está escrito sobre su entrevista. Y lo que vemos es que el licenciado Juan Carlos Monedero lo que está haciendo es un análisis político de todo el surgimiento, el tránsito y el éxito relativo que está teniendo la nueva derecha. Y él no dice simplemente que su éxito se debe a que están recibiendo capitales oscuros como quiere caricaturizar Agustín Laje. Vemos que en su artículo el licenciado Juan Carlos dice, en primer lugar, una de ellas, de las razones por las cuales se debe su éxito, es su capacidad de mantener polémicas orales, porque el licenciado Juan Carlos Monedero no tiene ningún reparo en reconocer las virtudes y las habilidades de cada ponente. O sea, eso
Es una característica que tiene el licenciado Juan Carlos Monedero, la objetividad y la seriedad al tratar un tema. Al haber de millones de personas en Hispanoamérica y en Europa que están hartas del feminismo de género, el marxismo cultural, el abortismo, o sea, el licenciado Juan Carlos Monedero está poniendo todas las razones que él considera. Se presenta todo lo contrario, el común de la gente sedienta de algo distinto, compran. Otra causa de este impacto, sin duda, es un trabajo muy bien aceitado en redes sociales. Aquí está aludiendo al trabajo del diseñador gráfico y del marketing. Se nota la presencia de diferentes community managers detrás, diseñadores, promotores, etc. Otra razón, no es que el licenciado Juan Carlos Monedero está haciendo una simplificación injustificada o un reduccionismo absurdo. Otra razón, a medida que fueron ganando espacio en las redes sociales, estos youtubers recibieron apoyo desde sectores católicos y pro vida, conferencistas, entrevistas, etcétera, y ganaron más visibilidad. O sea, no está reduciendo su éxito a lo que pretende hacer parecer a Agustín Laje. Finalmente, existe una causa principal, es cierto, le otorga o le eleva carácter de causa principal, sin la cual él considera que no se hubiera producido un efecto resultante que hoy vemos. Y él le infiere a partir de lo siguiente: en los debates y paneles mediáticos, y ya desde sus primeras apariciones públicas, Milei, o sea, está hablando de Milei primero. Por eso es que veía pertinente antes aclarar que la entrevista no se refiere ni se centra en la persona exclusiva de Agustín Laje, sino que está hablando de la derecha como un fenómeno político. Y pues bueno, aquí está hablando de Milei. Puede hablar largamente, dice, si seguimos leyendo, sin ser interrumpido durante 3, 4 y hasta 5 minutos. Nunca te dejan hablar tanto, dice el licenciado Juan Carlos. Hablas 30 segundos con suerte y de repente alguien te interrumpe. Sobre todo si se propaga ideas antiprogresistas. En cuanto a Laje, Márquez, que de un día para otro ellos pasaron a ser invitados en muchos países para dictar conferencias y charlas, no me parece verosímil atribuir esto al libro negro de la nueva izquierda, sobre todo en esta época en donde muy poca gente lee, más allá de las virtudes de este trabajo que en su momento yo mismo reconocí, dice el licenciado Juan Carlos. Los pasajes, la organización de las conferencias, la impresión del libro, la venta, etcétera, 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 no se explican por los aportes voluntarios, dice el licenciado Juan Carlos. Volvamos pues a Twitter. A esta objeción lo que se esperaría es la respuesta de Agustín Laje, que estaba aludido en la entrevista y denunciado como alguien que difunde ideas anticristianas en espacio cristiano. Esto yo pienso que no es culpa de Agustín Laje, porque yo no veo malicia en Agustín Laje. Esto es culpa de los mismos católicos que no se percatan de la incoherencia que están protagonizando al invitar a Laje sabiendo de sus ideas liberales anticristianas. Pero bueno, lo que se esperaría es la respuesta de Agustín Laje. Sin embargo, quienes saltan a responder son Pablo Muñoz Iturrieta y el profesor Miklos Lukács. Nos dice Pablo Muñoz: Agustín se refería a esto. ¿Recuerdan que decíamos que íbamos a justificar cómo nosotros inferíamos que en el momento de la entrevista, aunque no nombre al licenciado Juan Carlos, sí se estaba refiriendo a su persona? Pues precisamente la respuesta nos la otorga Pablo Muñoz Iturrieta, ya que en el mismo fragmento estaba presente y él como que caza y se da cuenta de a quién se está refiriendo y da otros datos y cita al licenciado Juan Carlos Monedero. Posteriormente, él es el que responde en Twitter, a pesar de no estar referido en la entrevista del licenciado, y nos dice que Agustín se refería a esto, los pasajes, la organización, y está citando al licenciado Juan Carlos Monedero, de modo que si a alguien le cabe duda de que en ese momento Laje se refería al licenciado Juan Carlos, esa duda la tiene que aclarar con Pablo Muñoz Iturrieta, no conmigo. Quien responde es él, a pesar de no estar nombrado, reitero. Eso que decías ahí nos dice una burla a todo el pueblo mexicano. Todas las familias que con gran esfuerzo han organizado conferencias a pesar de no tener experiencia y arriesgarse tanto. Después no te sorprendas que nadie te invite o tus libros nunca salgan de un círculo pequeño. Al principio del video decíamos que la actitud de Agustín Laje era baja y burda, pero que a su vez manchaba a quienes le rodeaban. Pues me refería a Pablo Muñoz Iturrieta, ya que la actitud que él está teniendo
poniéndose un saco que no le correspondía, porque nuevamente decimos que él no estaba mencionado, está teniendo unos argumentos bajos y ridículos, me parece que mucha gente le ha respondido. O sea, mucha gente se da cuenta. Vamos a pasar un rato de lo que le responde, pero vamos a ver cómo la gente también se da cuenta. Le responde que es una payasada lo que está diciendo y concuerdo. O sea, todos nos damos cuenta. Cállate, narcisista, le dicen porque tanto odias a Juan Carlos. ¿Por qué tanto odias a Juan Carlos Monedero? Deja de atacar y menospreciar a las personas que piensan diferente. Te la pasas criticando a los progresistas y tú te comportas muchísimo peor que ellos. Por lo menos en esta ocasión. Podemos agregar y matizar. Cierra la boca, resentido, deja de atacar al señor Juan Carlos Monedero, arrogante y sobrio. Soberbio, me parece que quiso poner. Las conferencias se pagan, eso es un hecho, y ustedes no les vienen a dar gratis. ¿Quién paga muchos viajes por tantos países, actividades? O sea, aquí está retrucando o insistiendo en la cuestión que hace el licenciado Juan Carlos. Esto no es un sesgo cognitivo del licenciado Juan Carlos Monedero, sino que además de mi persona, muchos se han pronunciado y han estado en desacuerdo y han pensado que es una payasada los argumentos de Pablo Muñoz Iturrieta, y me imagino que él mismo y todos los que estén escuchando estarán de acuerdo, porque hay que agregar, me parece necesario que al final da una especie de disculpa, me parece una disculpa desproporcionada, ya que lo ha tratado de... Aquí encontré el tweet: vivís atacando y criticando a gente que está en tu misma vereda. No solo dividís sin sentido, sino que lamentablemente desde el punto de vista psicológico solo manifestar resentimiento. Aquí, de manera artificiosa y abusando, me parece, de su autoridad como psicólogo, pretende atribuir la crítica del licenciado Juan Carlos a una especie de tara mental. Realmente no conozco el término adecuado, pero esto no está muy lejano de lo que hacen los progresistas. Cuando vos estás en desacuerdo con la ideología de género, lo que hacen es atribuirte una enfermedad mental llamándote homofóbico. Por eso es que la actitud de Pablo aquí se ve manchada por la actitud que había tenido Agustín Laje. Eso era lo que advertía. Aquí el licenciado Juan Carlos Monedero lo expone: no engañes a tu público, yo siempre dije lo mismo, y eso desde antes de actividades en común como esta. Y aquí está citando la primera conferencia del licenciado Pablo Muñoz Iturrieta, que la dictó junto a él. Aquí se deshace, junto a todo lo expuesto anteriormente, lo del círculo pequeño que decía Pablo Muñoz. Nunca hablé de vos, saltaste porque quisiste, dice. Entonces, o sea, está respondiendo a alguien, una persona, un tercero, que no tenía por qué responder, está respondiendo quien no estaba siendo aludido. Perdona, entonces, es lo único de que dice como un retracto del craso error que había cometido y que todos se estaban dando cuenta. Me parece que la honestidad es una virtud todavía presente en Pablo, así que da una especie de respuesta que, reitero, me parece desproporcionada. Concuerdo con que el debate debe ser político, doctrinario, aunque en realidad mi ley no tiene doctrina y aquí se está saliendo por las ramas. Y aquí yo le respondo porque Pablo Muñoz dice que el licenciado Juan Carlos divide sin sentido. Yo le respondo a eso que la espada de la verdad siempre divide, siempre se divide de la mentira, quiera uno o no lo quiera. A pesar de que el licenciado Pablo Muñoz Iturrieta diga que la división que está planteando el licenciado Juan Carlos no tiene sentido. Esa división se da en el orden natural, quiera uno o no lo quiera. Pedirle, en cambio, a un católico que en este caso el licenciado Juan Carlos, que deje de distinguir la verdad del error, es decir, la doctrina católica del error del liberalismo, no solo está de más, sino que es absurdo. Me parece que es absurdo, no le podés exigir peras al olmo. Yo esperaba, aquí me refiero a criterio personal, esperábamos que pinte su raya, pero la pintó mal. O sea, cuando el doctor Pablo Muñoz Iturrieta tenía que pronunciarse si a favor o en contra del liberalismo, tenía que pintar la raya de la cancha y la rayó mal. Me pareció lamentable, ya que yo lo consideraba como un referente en psicología y en temas de actualidad. Lamentablemente tengo que cuidarme más de su contenido. Obviamente, seré sincero, voy a seguir siguiéndolo, pero voy a tener más cuidado. Espero que la actitud que ha tenido aquí no se repita, que por caridad cristiana él se corrija. Pues en esta altura del video ya me parece innecesario analizar las respuestas del profesor Miklos Lukács. Advierto, sí, que son del mismo nivel que acabamos de ver por parte, lamentablemente, del doctor Pablo Muñoz.
pero vamos a pasar de él primero por economía del tiempo, ya que el video se está alargando demasiado y tengo otras cosas que hacer, obviamente, como todo. Y segundo, porque este llamado se hace a los católicos, no a los agnósticos. Es el inicio del canal, espero que sea bien recibido el video y posteriormente vamos a tocar temas de fe relacionados con la creencia o descreencia de Dios, etcétera, etcétera. Por mi parte me parece suficiente el análisis, me parece que ha quedado clara la postura que un católico debería tomar frente a una controversia de esta naturaleza. Y bueno, les mando un saludo a todos los que me acompañaron hasta este punto del video y les agradezco, espero que me den mucho apoyo y que este video pueda llegar a quienes han sido referidos en el mismo. Muchas gracias, hasta luego.